bienvenida aquí a Explorando Senderos. Es primera vez que te tenemos aquí en Explorando Senderos de Mágico Bosque, porque de redundancia. Y estoy muy feliz de que seas parte también de esta especie de comunidad que se está generando aquí en el Mágico Bosque de distintas personas y terapeutas que están haciendo su gran aporte para con otras personas. Así que bienvenida a este espacio. Muchas gracias, querida tocaya. Toca ya. Yo la verdad es que feliz de la invitación. Muchas gracias por invitarme a conversar contigo sobre un tema que me gusta mucho, así que estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Uy, genial. Entonces sí, con el corazoncito lleno, vamos a comenzar a tocar el tema de las esencias chamánicas, sin antes, por supuesto, agradecer a todos los que estén viendo este video y a los que pueden llegar a verlo después. Eh, y para también todas las personas que vayan comentando, haciendo sus preguntas, etcétera. Súper. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la esencia? O sea, ¿cuál es aquí le hace una pregunta un poquito más improvisada, como ¿cuál es la diferencia? Porque yo había conocido anteriormente sobre las esencias florales, más o menos sé de qué trata, pero por ejemplo, ¿hay alguna diferencia, o quizás no, con las esencias chamánicas? ¿Cuáles podrían ser su diferencia? ¿Y qué vendrían siendo las esencias chamánicas? Sí, muy buena pregunta, la verdad, porque principalmente cuando una persona llega a conocer las esencias chamánicas, casi siempre es como, ¿y qué es eso? Y mi comodín siempre es decirle como, ¿conoces las flores de Bach o las flores de Buch? Es como, Claro. sí, las conozco. Y desde ahí ya yo puedo lanzar como el speech porque es más fácil entenderlo de esa manera. Sí son súper parecidas. Las flores de Bach y las esencias florales, las terapias con esencias florales son terapias vibracionales. Es decir, que a través de un ritual y de un proceso específico se traspasa la medicina de las flores o de las plantas al agua, que funciona como un grabador líquido o un imán líquido que se impregna de esa memoria y nosotros al ingerir esa agua estamos tomando el agua y la medicina y toda la codificación de la medicina de la planta en el agua. Y eso es todos los sistemas florales que son vibracionales trabajan así. Entonces, en ese sentido, son iguales. En el caso de las flores de Bach, que yo no soy terapeuta de Bach, pero sí conozco la historia y obviamente me gusta el tema, entonces he ido buscando, indagando, y claro, el doctor Bach se decía que él se comunicaba con las plantas y las plantas le dijeron que él tenía que recolectar el agua del rocío de la mañana, porque era que las gotas del rocío iban a caer en las flores al salir el sol, los fotones del sol, a través de un proceso fotónico, hacían que esta energía traspasase al agua y se imprimiese en el agua, y de ahí él tomaba y aprendió y desarrolló todo el sistema en base a eso, a las gotitas del rocío. Y las chamánicas también, las esencias chamánicas a través de un proceso de mucho ritual, de rituales con la luna, rituales con los fotones del sol, en distintos tipos de recipientes se fueron creando este sistema de esencias chamánicas, pero sí tienen una diferencia bastante profunda en relación a las flores de Bach o a los otros sistemas. No los conozco todos, porque sé que hay muchos. Hay mucho, mucho, sí. Sí. Pero Wow. bueno, te puedo contar o les puedo contar que una de las principales diferencias con los otros sistemas es que las esencias chamánicas se le llama esencias chamánicas transpersonales de México. Eso significa que te invitan y te acompañan a trabajarte a ti, a la maca, a nuestra configuración biográfica, a nuestra personalidad, a nuestros yoes, y además todo lo que sale del yo. Eso es como la transpersonal. Entonces, tengo entendido que otras esencias se dedican a trabajar más lo personal.
se quedan como con uno. Y con las herramientas tuyas te van ayudando y obviamente vas evolucionando, pero se quedan como a trabajar en esa dimensión. Las chamánicas se expanden y trabajan memorias kármicas, memorias intrauterinas, cómo te desarrollas y te desenvuelves con el entorno, con la comunidad, lo social, toda la familia, las memorias genéticas familiares, lo de los ancestros, entonces se le llaman transpersonales, se les llaman consteladoras, son muy poderosas, muy potentes, porque abarcan todo, lo tocan todo lo que tienen que tocar. Claro, y uno ni siquiera yo creo que es consciente de algunos aspectos que uno tiene que trabajar y quizás estas flores, o sea, no son flores, son esencias. Ujú. Estas esencias te hacen quizás aflorar eso para como trabajarlo, ¿no? Claro, claro, y te llevan, la esencia chamánica lo que tiene es que son como muy amigas, muy partner. Entonces tú las empiezas a tomar, trabajan sutilmente, igual que los otros sistemas, pero me atrevería a decir que son más rápidas y van un poquito más a lo profundo, o quizás no se dan tanta vuelta, entonces van como a la raíz, Okay. al choque, generan ese roce profundo para decir que sea el último. Entonces son muy buenas para cerrar ciclos, por ejemplo, cosas que uno dice, chuta, me he hecho Reiki, he hecho constelación, he hecho regresiones, he tomado 1 millón de flores, ya no sé qué hacer, ya no sé qué más Claro. hacer para que esto no siga saliendo. Y las chamánicas generalmente son una muy buena herramienta para que se pueda generar ese cierre de ciclo y puedas despedirte de aquello que te dolía o que te molestaba, que te incomodaba, al menos en gran medida. Ahora, si algo vuelve a aparecer, quizás va a aparecer desde otro lado o con menor intensidad o siempre desde otra perspectiva. Generalmente las chamánicas lo mueven todo. O sea, he tenido la experiencia de acompañar personas que han estado en procesos judiciales por años hasta que toman esencia y los pueden cerrar. O personas que han trabajado toda la vida algo, por ejemplo, terrores nocturnos, y que han llegado y me dicen, yo ya asumí que tengo terrores nocturnos y que toda la vida voy a tener terrores nocturnos, y bueno, quiero encontrar algo que no sea quizás medicina alópata tradicional, que sea muy dura, sino quiero encontrar algo que me acompañe durante toda la vida. Y toman 2 o 3 frascos de chamánica y se les acaba. Entonces, eh, mueven todo, son muy, muy, muy profundas. Wow, qué genial, qué potente. Y bueno, así como partiendo así como antes de hacerte otras preguntas como trabaja en esencia, me gustaría saber un poquito de la historia, de cómo llegaste a las esencias chamánicas, cómo impactaron en tu vida y por supuesto si es que te acuerdas del antes y después, que creo que ese viaje y ese proceso que uno puede compartir de la propia historia de uno, como que es muy, puede ayudar mucho a muchas personas, como sentirse inspirados o darse cuenta que en el fondo hay un proceso que muchas veces en el proceso uno sana, entonces como que Claro. me llama mucho la atención, o sea, quiero como, me gusta compartir justamente eso, como el proceso de cada uno de ustedes en estas como descubrimiento al final. Sí, totalmente, y toda la razón, o sea, creo que todas las terapias que he aprendido en esta vida han sido porque me han llamado a trabajar algo en mí y también porque tengo eso de que me gusta mucho y me conecto mucho con el mundo sutil, entonces me dan como esas ganas de compartirlo, pero obviamente que primero tiene que ser con uno, porque si no, no calza la ecuación, siempre primero en casa. Y, Exacto. y sí, bueno, la historia de cómo llegué a la esencia o cómo las esencias me llegaron a mí y me llamaron, es muy buena porque esto sucedió el 2020, estábamos todos en cuarentenados, encerrados, y yo estaba en Santiago. Yo ahora vivo en el sur de Chile, pero en ese tiempo vivía en Santiago en un departamento. Y estaba bastante perdida porque no sabía qué hacer. Yo creo que no hay
que ni decir que estos tiempos fueron de remover mucho a todos y muy bendecidos también para muchos, porque me acuerdo que, bueno, yo hago Reiki hace muchos años, entonces empezó todo este tema y se empezaron a hacer, nos juntamos un grupo grande de reikistas y empezamos a hacer Reiki gratuito todos los meses. Y ahí conocí a muchas personas y me conecté mucho con muchas personas muy bonitas. Y un día una de ellas, una amiga, me dice, oye, hay una señora de un centro de terapias de Chillán que se llama Sendero del Alma, que son como los que oficialmente traen las esencias chamánicas a Chile. Hay una persona que está haciendo un taller, un curso de esencias chamánicas y está regalando cupos, me dijo. Está regalándolo y regaló, me dijo, encuentra 5 personas que vibren con esto y me queda un cupo. Y yo le dije, yo, o sea, no tenía idea cuándo, ni cómo, ni dónde, obviamente era online, pero yo me acuerdo que en ese momento no tenía un peso para invertir, por ejemplo, en un curso o para comprarme un kit, pero yo dije, vamos, aquí esto me llama, o sea, no lo pensé, ni siquiera creo que pasó por mi mente, fue algo totalmente de mi fuego que se manifestó. Y llego a este curso online y quedé enamorada de las esencias, muy, muy enamorada. Siento que a pesar de haber aprendido y todos los días ir aprendiendo algo nuevo de ellas, era como que estaba recordando algo que yo ya sabía, una memoria como muy antigua. Y en eso estaba con mi compañero que me dice que él, yo le contaba todo súper emocionada y él me dice, ya, como, dale, lánzate. Y yo, sí, pero es que tengo que juntar como 270.000 pesos para comprarme el kit, no tenía nada. Y estábamos los dos ahí como saliendo a flote y en un momento como que nos miramos y yo le dije, ya, voy a confiar, eso va a llegar, sí, como que lo pensé, lo sentí y dije, sí, esto va a llegar en su momento perfecto, esa fue como la sensación. Y me acuerdo que ahí la magia se manifiesta en pocas semanas, en pocos días, no recuerdo cuánto, pero sí me acuerdo que sucedió algo que nunca me había sucedido y que creo que pocas veces pasa, que de repente me llega un sobre al departamento con un cheque que era una devolución de una ISAPRE de no sé dónde, no sé cuándo, porque yo ya no estaba en ese ISAPRE, y me llegó un cheque de 270.000 pesos. ¡Guau! Y fue, Buenísimo. sí, de hecho ahora contándote la historia y recordándola como que me da esa sensación de grandeza porque, de bendición del universo, de la vida, porque realmente fue así de mágico, como que yo dije, ya, esto se va a dar de alguna forma, y llegó literal un cheque a la casa, o sea, esas historias mágicas que suceden extraordinarias. Y bueno, llega y obviamente a veces la mente más de acá, de la materia, me llevó por un viaje de, oye, pero si uso esa plata para pagar esto que está pendiente, o para comprar comida, o para esta Sí. cuestión, pero había una parte de mí que me dijo, no, tú pediste 260.000 pesos y más encima te mandamos 10 lucas de más para que te compré algo, no sé, pero gástate esas 260 Eso es bien Luca, claro. claro, en el envío, no sé, pero como que esa parte firme me dijo, dale, y mi compañero también, como, tenéis que hacerlo, te lleva a la casa, todo así ya, muy mágico. Y, y así fue como yo encargué el kit y me acuerdo que me llega y lo primero fue, obviamente, tengo que tener un periodo en donde estudiarlas conmigo, revisarlas, tomarlas, y en eso empiezo a tomarlas de a una. Entonces tomé la primera esencia, que se llama Luz de Luna, que es como la madre de las esencias chamánicas, que es la flor del floripondio, una florcita blanca, que la tengo por aquí. Bueno, ahí la voy a mostrar, aquí está. Es esta, la Luz Ah, de qué Luna. lindo. Sí, muy, muy, muy hermosa esta flor, es como amor generoso, amor líquido,
y yo me siento el primer día, me sirvo como una copita de agua, hice mi ritualcito, le eché mis gotitas y me acuerdo que me tomé un poquito de agua, porque se toman primero diluidas y después bajo la lengua, y ahí me acuerdo que la sentí. Solo voy Guau. a decir eso, la sentí inmediatamente. Fue una conexión muy, muy profunda y creo que eso le sucede a todo el mundo que las toma por primera vez. Sobre todo el primer frasco es el que más remueve, el que más se siente porque ellas llegan y llegan y están cumpliendo su misión. Entonces es como una sensación de que todo está bien y de que todo va a estar bien. Y bueno, después sigue todo el trabajo, pero de primera es un muy bonito encuentro. Y rápido. Así Guau. que, Wow, qué bonita historia. Lo encontré muy entretenida, muy genial, porque también toca unos temas muy importantes, esto de como confiar también en que todo va a estar bien. Bueno, también esto de la tentación de, tengo ahora esto, podría pagar esto y no sé qué, que yo creo que todos tenemos ese como mecanismo de alguna manera, o esa relación, claro. como con la abundancia o algo así, como que generalmente eso nos pasa un poco. Y lo encuentro muy bacán, muy genial la historia, porque igual es como algo que uno diría, oye, es como casi que esas cosas no pasan, pero a Ujú. ti te pasó, po. A ti te Sí, pasó eso, de que me faltaba claro. tal cosa y en un par de días, semanas, se dio todo para que tú pudieras cumplirlo al final. Y, Sí, y además, llega de una institución que nunca devuelve, o sea, esas instituciones exacto, es que como, nunca... eso, ¿a quién le pasa? A ti. Así que agradecimiento total por eso. Sí, sí. Y por ejemplo, ¿te acuerdas también como tú dices que igual la esencia es como que impactan de primera, como que se sienten, todos como que lo sienten de alguna manera? Ajá, sí. ¿Te acuerdas cómo fue esa primera vez como con ellos, así como lo que te hizo sentir, como eh, fue algo como de que te sentías como más vitalidad o te sentías como, no sé, ¿te acuerdas como lo que te hizo sentir que tú notaste, dijiste, estas son la esencia? ¿Cuando las estudié o cuando las tomé? En las dos Porque formas. claro, que son distintas experiencias. Por ejemplo, cuando las estaba estudiando, me llamó mucho la atención el tema de que fuesen esencias transpersonales, de que pudiesen trabajar cosas que generalmente uno a veces no sabe ni de dónde vienen, ni cómo trabajarlas. Espera, me acompáñame a cerrar una puerta que anda por ahí cantando con el viento. Me pasó que eso, que yo dije, wow, acá hay un sistema que me está diciendo que yo puedo trabajar algo que no sé quizás de dónde viene ni cómo abordarlo, porque muchas veces uno se imagina de dónde viene algo. Por ejemplo, tengo, no sé, me pasa que tengo un dolor en la rodilla. Ya, y empiezo a buscar y empiezo a indagar y a lo mejor llego a que la inflexibilidad y la rodilla izquierda, la derecha, mamá, papá, entonces como que voy buscando, pero muchas veces no se llega a lo real, al origen, a lo profundo. Entonces, sin duda, otras terapias, porque yo también hago otras terapias y me han ayudado muchísimo, y sin duda hay otras terapias que te van ayudando a ir desenredando ese enredo que está ahí. Sin embargo, las chamánicas eran el primer sistema, la primera terapia que yo sentía que podían decirme, ya, se desenredó, se disolvió, lo que pudo hacer estaba ahí y ya no va a estar más. Entonces, eso me llamó la atención. Ese fue el sentimiento que como que me transmitieron la importancia de lo que son. Además de que es un sistema que está hecho en base a plantas de poder, que normalmente si tú las tomas, tienen un compuesto bioquímico que te generan un viaje de conciencia que sí o sí marca un antes y un después. Aunque lo pasís bien con la planta o aunque lo pasís como pésimo, sí o sí, ese viaje te va a marcar un antes y un después. Entonces, poder acceder
a quizás una versión más sutil, más suave de esa medicina, eso yo creo que me cautivó y me dijo por aquí puede ser, Por aquí es, así por aquí como te es. tocó ahí un poquito la fibra ahí. Claro, claro, y además que eh, yo veo esto como, y lo comparto desde que es un sistema y una terapia que es una herramienta que te acompaña en tu proceso de autosanación, de autoobservación, para que tú puedas tomar la esencia y llevarte a tomar una conciencia diferente de las cosas que te están pasando. Es como una relación entre tu parte más densa y humana y tu parte más divina. Entonces, como estamos acá en este mundo de polos, a veces nos genera mucho esa fricción de que por un lado tengo este llamado energético del espíritu, del alma, y por otro lado tengo también un cuerpo, una materia, y me Ah, desenvuelvo en un sistema, que nos guste o sí, no, y que esté cambiando para bien, genial, o no, no sé, igual está, por lo menos en un periodo de la vida humana que puede ser muy poquito en relación a la vida de tu alma, ¿cierto? Pero igual sí, está, acá estamos todos experimentando esta 3D de alguna manera. Entonces también las plantas son esa ayuda, como un peldaño que siento que se te ponen para que tú puedas llevar tu conciencia a otras dimensiones o a otras densidades más sutiles, a lo mejor la 4D, 5D. Yo en eso no me manejo mucho, o sea, como que la tengo noción, pero para mí es como, ¿estás muy en la materia o estás muy arriba? ¿Cómo conversan esos dos claro. aspectos, dimensiones, esos dos polos que pueden ser muy inexistentes en la realidad, pero como seres humanos los podemos percibir y generalmente eso va generando una fricción, un roce, y para mí eso es un pulido, pero a veces duele, a veces es Sí. incómodo, a veces molesta. Entonces las esencias son como esa amiga que te dice, amiga, estoy aquí contigo, te apaño, te llevo. Si estás mirando una situación o una enfermedad, ya no la miras desde ese lado, la miras desde otro, desde arriba, desde afuera. La enfermedad ya la llevas, la empiezas a mirar con otros ojos. Entonces realmente son muy, muy compañeras, muy, muy buenas compañeras. Guau. Y por ejemplo, si hablamos un poco como esto de qué beneficios tiene consumirlas, ingerirlas, que igual no has hablado bastante, pero me refiero como ya quizás como llevándola al dolor, por ejemplo, o a la herida. Por ejemplo, no sé, para las personas que quizás se pueden hacer alguna pregunta que quizás la esencia me puede ayudar para un dolor físico o son, por ejemplo, dolores más emocionales, por ejemplo, como hablando un poquito más sobre la capacidad de la esencia como en este abanico de posibilidades de beneficio. Claro. Sí, las esencias ayudan a enfermedades físicas, mentales, emocionales, e incluso dificultades como del día a día, como te contaba esa persona que pudo cerrar un juicio, eh, cómo tú te vinculas con las personas, tus relaciones de pareja, tus relaciones de familia, con tus hijos. En el kit de las esencias son 21 esencias, donde hay 7 hongos, 7 flores y 7 plantas. Dentro de las 7 plantas hay semillas y cactuses. Y cada esencia obviamente tiene como una incidencia específica en distintos aspectos de ti. Algunas trabajan, ¿no?, a ciertos chakras, ciertas enfermedades. Todas trabajan sí como todo el espectro tuyo y todo tu transpersonalidad, todo lo de afuera. Pero sí hay algunas que van más hacia, por ejemplo, problemas con la ira, otros problemas para dormir y así. Eh, y por ejemplo, los 7 hongos trabajan mucho lo que viene antes de ti. Trabajan mucho tus memorias intrauterinas, las cosas que quizás tú no sabes de dónde vienen, quizás las traes de otras vidas, de otras encarnaciones.
quizás vienen de una memoria genética que tú estás repitiendo. Entonces, los hongos se dedican a trabajar eso. También trabajan enfermedades, pero ese es como su fuerte. Las flores se dedican a trabajar el yo, cómo yo me florecí en esta vida, tus aspectos, tu delicadeza, cómo tú te muestras al mundo, si te sientes aceptado o no, si te sientes querido o no, si te sientes sostenida o no. Y las plantas trabajan, depende de la planta, pero por ejemplo las semillas ayudan a despertar toda la memoria que trae la semilla, como un renacer, que la semilla trae toda la memoria del árbol. Y muchas veces, si yo soy, por ejemplo, una mujer semilla, un ser humano semilla, puedo tener mucha sabiduría, pero quizás está súper comprimida y no sé, no puedo acceder a ella. O pasé por un proceso intenso y quiero volver a renacer. Entonces la esencia de las semillas te ayudan como a germinar ese parte tuya. Y los cactuses, esto igual es súper intuitivo porque los cactuses son plantas que crecen en territorios súper inhóspitos, áridos. Entonces eso llevado al ser es para personas que su entorno familiar, por ejemplo, fue muy inhóspito, fue muy árido, muy duro, y se generaron una capa dura de piel, una corteza dura, más encima con espinas, que es como, aparte de protegerme en una capa muy dura y proteger mis aguas, mis emociones y acumular mis aguas en mi cuerpo, me pongo espinas para que nadie se acerque, ¿cachai? Sí. Y además que se acostumbran a sobrevivir o a vivir sin poca, o sea, con poca agua, entonces sin mucho acceso al mundo emocional ni a gestionar ese mundo emocional. Entonces, partiendo de que el ser humano, como lo plantean cuando yo estudié las esencias y lo que yo he ido estudiando, el ser humano acá, la materia, aparte de nuestra sutileza, nuestra energía, nuestra alma, tenemos también una composición psíquica o biopsico, social, espiritual y también ambiental. O sea, ya no somos solo carne y hueso y cabeza y emoción, sino que somos una entidad, por así decirlo, Claro, llena de como multidimensionales. multidimensionales y llena de dimensiones y de áreas. Entonces, se plantea que toda enfermedad, ya sea física, mental, emocional, kármica, es un desequilibrio entre esas dimensiones del ser y cómo esas dimensiones se van comunicando, porque si yo tengo una mente saturada que no se comunica con su corazón, eso me va a generar una creencias, ciertas líneas de pensamiento, ciertos hábitos que me van a gatillar en una enfermedad, en un colon irritable o en una gastritis o en un cáncer, y así también al O dolores crónicos dolor quizás también, ¿no? Como algunas crónico. tensiones que no se te dan, no sé cómo, te hacen masajito, pero no se te da nunca. Sí. Y bueno, ahí hace poco, no, creo que no he subido aún, pero voy a subir un testimonio que me llegó hace unos días de una persona que estuvo trabajando el colon irritable y que era súper fuerte como sentía dolores en su colon, que no lo dejaban hacer ciertas cosas y que gatillaban también otras preguntas existenciales, como ¿por qué me duele? ¿De dónde viene? Generalmente da cuando estás estresado y trabajando un montón, a lo mejor no te gusta tanto tu trabajo, entonces hay un montón de cosas que hay detrás de ese dolor, Sí. pero tomó una esencia y se le pasaron los dolores y ya no han vuelto los dolores. Y lo más importante, impactante que me quedó de ese testimonio es que esta persona me contaba que ya no siente dolores y lo más importante es que ya no tiene miedo de sentirlos de nuevo. Ah, Entonces, te genera eso de chao, di vuelta a la página y de repente exacto, sí. puedes volver un mini retorcijón, pero, pero ya hay otra conciencia. Yo creo que también es esa conciencia de decir, yo también existo sin este dolor, yo también soy sin esta enfermedad. Claro. Entonces, eh, es es súper es súper profundo el trabajo que hacen las esencias
múltiples niveles, múltiples niveles. Ayuda mucho para, por ejemplo, las mujeres que están gestando, les ayuda mucho ciertas esencias. Para la lactancia, incluso se le puede dar a los bebés desde 3 meses de vida. Entonces, es un sistema que es muy versátil, es muy profundo, es muy intenso, pero en el buen sentido, y ayuda mucho, o sea, realmente ayuda mucho. Y es como para cualquier persona de cualquier edad, o sea, cualquier persona puede como tener como un beneficio con la esencia o hay algo que no se recomienda. Por ejemplo, mencionaste recién a personas como embarazadas, como se recomienda, o sea, no tiene ningún problema para ellas que puedan consumir esta esencia de alguna manera. Claro, no hay ningún problema. Las esencias son para todas las edades, para todos los seres, eh, porque como son vibracionales, por ejemplo, no tienen un compuesto bioquímico. Entonces, por ejemplo, la esencia de flor de mota, que es la hecha de la Santa María o la marihuana, no tiene THC, tampoco tiene Claro. CBD, no tiene compuesto bioquímico, por así decirlo, pero trabaja con la medicina cuántica. Entonces, sí, toda esa medicina del goce, esta esencia para el goce, por ejemplo, para aprender a conectarte con gozar la vida, con disfrutarla, te aporta sabiduría, disuelve los tabúes, las familias que te dijeron que te prohibían cosas, las familias muy religiosas, por ejemplo. Entonces va disolviendo esas capas de una manera cuántica, de una manera energética, vibracional. Entonces, lo puede tomar un niño, la puede tomar un adulto, la pueden tomar personas que están tomando psicofármacos, por ejemplo, para complementar el tratamiento, personas que estén bajo un tratamiento de, no sé, de quimioterapia, mujeres embarazadas, lactando, lactantes también, todo quien quiera, eso es lo más importante, todo quien quiera. Ya, Y buenísimo. quiero eso. Claro. Sí. Y, por ejemplo, ya que contaste un caso que lo encontré muy genial, que un caso como con un paciente, una persona que de hecho también se atrevió a compartir esto, como su testimonio y como de corazón a corazón, y eso se valora mucho, es como muy genial. Sí. Por ejemplo, ¿qué has podido ver tú también como terapeuta en esto? Como, ¿cuáles son como los grandes desafíos que se pueden convertir como en pequeños obstáculos para las personas al momento de la terapia? Por ejemplo, son los miedos, bueno, el famoso miedo siempre está presente por lo general, pero aparte del miedo, ¿qué otras cosas tú has podido ver o notar que hacen que las personas quizás como que les cuesta abrirse para recibir al final esta medicina? Ajá. Bueno, siento que pasa mucho con todas las medicinas y terapias como complementarias. Se fue la ay, sí, ahí volviste, ¿o no? Sí, sí, ahí sí. Pero ya corté. Suele pasar. Eh, sí. Bueno, contaba que lo que pasa con las terapias complementarias o terapias holísticas, yo creo que el gran obstáculo es la duda que puedan tener las personas de la eficiencia, eficacia o de lo que funciona o no funciona, porque lamentablemente tenemos un peso científico que a pesar de que lo científico está así, pero súper tomado de la mano de lo espiritual, por alguna razón se nos ha hecho creer que no, y el peso científico te dice, ya, pero a ver, ¿qué compuesto tiene la esencia? A ver, esta tiene THC, esta tiene... Y la verdad es que por ahí siento que podría entrar a perjudicar un poco el tratamiento, pero me ha pasado que han tomado algunas personas que mi olfato me dice esta persona como que no me cree mucho, pero no importa, porque al final depende ya de esa persona. Pero después llega y me dice, wow, no pensé que esto iba a ser así. Entonces me ha tocado que también, aunque no haya quizás tanta fe, sí las plantas se manifiestan. Lo otro que quizás también puede ser un gran obstáculo en este tipo de terapias en particular
es que la gente no se las toma. Entonces ahí hay un gran problema, porque todas las terapias florales premian la constancia. Entonces, si yo, por ejemplo, ahí también entra mi labor de terapeuta / facilitadora, que me gusta más así, llamarme, porque yo como que llevo esta herramienta y le digo, mira, tú tienes la posibilidad de tomar esta herramienta. Y a mí me gusta que la persona sea 100% partícipe del proceso, que la persona, además de quizás contarme de lo que viene a trabajar, que pueda elegir las esencias, si no es presencial, mandarle las fotitos o más o menos yo hago una preselección para no estar mandando todo el tiempo 21 fotos. A veces ocupo ese rol de facilitadora, de que ya me he leído los libros y me las he estudiado una y otra vez y digo como, mira, esta te puede servir o esta, pero tú eliges. Entonces, eso a mí me ayuda y a la persona le ayuda a que ella o él sean partícipes del proceso, sepan lo que están tomando, y también yo de lleno pregunto como, ¿qué tan bueno o buena eres para tomarte las flores constantemente? O sea, seamos sinceros, porque claro, prefiero que me digáis, no, mira, me las voy a tomar solo en la mañana y en la noche porque en verdad las voy a dejar en mi velador y no las voy a andar trayendo. Y es como ya. Entonces buscamos una dosificación que sea para que tú tomes gotas en la mañana y en la noche. Si hay personas que están muy comprometidas y que yo sé que están súper comprometidas y me dicen, no, si yo he tomado antes, yo me las voy a tomar y qué sé yo, bacán, 4 veces al día, cambiamos la dosificación. Y ahí va dependiendo de la persona, porque lo que más premian estos sistemas, estas terapias, son la constancia. Ah, y un dato que quería compartirles también, porque en este tema de que la ciencia actual te dice como ya, pero a ver, no hay comprobaciones de que esto funciona o no funciona. Para mí es súper importante mencionar de que yo tengo un profundo respeto por el doctor que creó este sistema, que es un doctor que fue muchos años cirujano, un doctor mexicano que se llama Luis Solana. Y él era cirujano, bueno, es cirujano, y él comienza a adentrarse también en los estudios de la psicología, y como en México ya no está tan estigmatizado todo el tema de los enteógenos, de los honguitos, sobre todo del peyote, es súper respetado también esa parte. Él comienza a tener viajes personales con el peyote, directamente tomando la planta del peyote, teniendo estos viajes de conciencia del peyote. Y en esos viajes el peyote le dice que él como doctor tiene que juntarse con otros curanderos y chamanes de México y entre varias personas bajar como a tierra esta medicina, porque este kit nace hace un par de años atrás, o sea, una década, 15 años será, no sé, no me acuerdo bien, pero no es tan antigua, digamos, como la medicina del doctor Bach. Claro. Pero sí tiene los mismos principios, y igual yo respeto igual a todos los creadores de este tipo de terapias, porque sé que todas las historias son así, de que ellos tuvieron encuentros con las plantas, que las plantas les dijeron, necesitamos llegar a la gente, las personas ya no nos están tomando, las personas están tomando la aspirina, que igual está hecha de planta, pero están tomando la aspirina, ¿cachai? Entonces sí, necesitamos volver a interactuar con el humano, porque ellas vienen con una misión, que es la misión de ayudar al ser humano. Y el ser humano también tiene que aguardianar y cuidar el espacio que está habitando, que es la tierra, que es donde crecen todas estas medicinas. Entonces se generó esa desconexión profunda, y además que en la década de los 60, 70 comienza todo este boom de la psilocibina, con los estudios en Estados Unidos, personas que empezaron a tratar personas, que se hicieron clínicas de psilocibina, donde se trabajaba con pacientes psiquiátricos y muchas cosas más, y llega toda esta, a ver, ¿cómo decirlo para que no suene tan feo? Pero toda esta mancha que le tiran a estos movimientos con la inserción de otras drogas para catalogar a todas estas medicinas como drogas.
Entonces, porque empieza a haber todo un viaje como la con cannabis, que yo creo que es como el mejor ejemplo, yo creo, ¿no? el mejor ejemplo, y también con el LSD, por ejemplo, que lo descubre una persona y, y como tomarlo quizás directo, o sea, aislarlo de los honguitos o de las plantas y tomarlo directo, y esa medicina comienza a despertar a la gente, po, bueno, y se generan un montón de fenómenos culturales, mundiales, la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, y empezó como a ver todo este boom del amor, de la paz, y llegan y se insertan otro tipo de drogas como la heroína y otro tipo de cosas que empiezan como a manchar toda esta área. Entonces, desde ahí que empieza a generarse aún más distancia entre el ser humano y la medicina de las plantas enteógenas o las plantas que generan un viaje de conciencia. Y llega este doctor mexicano y por llamado, él toma bueno, honguitos y también el peyote y desde el abuelo peyote que a él se le comunica que hay que crear un sistema terapéutico floral en donde existan también las plantas de poder como desde ese lado, para que también las puedan mover entre países, por ejemplo, las puedan tomar niños, mujeres, embarazadas, personas que quizás les tienen miedo a las otras plantas, a las otras formas. Claro. Sí. Entonces es también un llamado desde una persona que podría decirse que podría haber dicho no, podría haber dicho yo soy un doctor, soy un cirujano y no estoy ni ahí, pero desde ahí también viene, o sea, desde un corazón en búsqueda de una profunda sanación y de cómo poder llevar una profunda sanación a los seres humanos, más allá de los medicamentos actuales que tenemos en el mercado farmacéutico. Exacto. Así que es bonito de dónde viene, es muy, muy bonito. Sí, de hecho, muchas gracias por comentar todo esto de la parte científica y también de las plantas involucradas, que se toca un tema que es muy real, o sea, efectivamente hay plantas que es como un poco también el tema de esto del gato negro, que claro, como que se tiene mucho, como que se castiga mucho a los gatos negros por prejuicio o por, no sé, cosas como de, ¿cómo es que se dice? Que es cuando es como si se con algo magia, pero de brujería, ¿cómo es que se dice? No me acuerdo. Se me fue la palabra. Pero se asocia como algo no muy positivo al fondo. Claro. Entonces aquí lo mismo, en el fondo hay muchas personas, de hecho, que hace poco vi como en Netflix o en un documental, me acuerdo, que hablaban de algunas plantas que se habían estigmatizado como bastante malas, etcétera, y que no tenían un aporte positivo, que de hecho estaban diciendo que la gente que los consumía o algo iban a tener problemas neurológicos, etcétera. Claro. Y ellos, de hecho, la persona del documental lo consumió y todo, y él estaba en búsqueda para sacarse o para equilibrar un poco lo que le pasaba con la esquizofrenia, que son justamente enfermedades como mental o condiciones mentales. Entonces, que también hay mucha gente que dice, ya, pero ¿cómo va a tomar quizá algo alucinógeno o algo así si tienes justamente alguna condición como mental? Y él estaba en búsqueda de eso y llegó a una persona que también se toca en el documental, no me acuerdo el documental como nombre, por si me preguntan, lamentablemente, pero sí que está en Netflix. Y llegó como un chamán, que de hecho él decía, mira, yo me dedico a esto, te voy a tratar, porque se dio cuenta que él estaba muy, muy afligido, o sea, era una persona que estaba, yo creo que al borde del suicidio, a ese nivel, pues ya estaba, no sabía más qué hacer. Ajá. Y me acuerdo de que en el mismo lugar al chamán lo desterraron o lo sacaron del pueblo y todo porque él no estaba de acuerdo, o más que no estaba de acuerdo, querían tomarlo otras personas, otros chamanes, que se habían involucrado en la parte más comercial. No estaban por sanación, sino por comercio. Entonces, utilizaban esta herramienta, esta conexión con las plantas, etcétera, con estas cosas como alucinógenas, hongo, etcétera, y lo usaban de comercio, pero con cero intención realmente en sanar y darle beneficio a la gente, simplemente por la plata. Entonces, esta persona volvió a encontrar, le costó mucho, pero volvió a encontrar al chamán después de un tiempo, porque se dio cuenta de que él podía ayudarlo,
y no Claro, quería, o sea, había hecho el viaje todo el mundo prácticamente para tratar de encontrar algo que lo ayudara, y terminó sanándose gracias a ese chamán. Fue un proceso largo, pero él con fe, también haciendo mucha limpieza con su cuerpo, con muchas cosas que lo atormentaban, y terminó ahora, o sea, una persona totalmente distinta y abriéndose a todo esto que pasa mucho y que nos da mucho miedo, porque también no lo conocemos tanto, y lo claro, poco que conocemos una parte que nos dicen, pero que no necesariamente es la real. claro, claro. Qué linda la historia. Voy a Yo creo buscar el que nombre en sí, podría buscarlo y de repente lo ponía en los la comentarios. descripción, lo voy a buscar, Sí, sí. Lo voy a buscar y porque lo voy a está poner en la descripción. interesante. Sí, es que, bueno, yo creo que hay muchos seres que están, que tienen mucha sabiduría. De hecho, bueno, esa es como la definición de la palabra chamán, que significa el que sabe, Mm. y son personas que realmente quieren ayudar, pues claro, las otras personas que le ponen el ámbito más comercial y no están ni ahí, generalmente, en realidad no saben, entonces ahí el nombre les quedó grande, Claro. pero sí, o sea, sucede mucho que las personas estamos generalmente en ciertos momentos de nuestras vidas, a veces necesitando de una Mm. medicina que te pueda como abarcar de muchas áreas. Entonces, a veces uno se cae en, ¿cómo decirlo? Como en que te proyectáis, no sé, te pasó algo a la rodilla y decís como, ah, voy a tener problemas a la rodilla de aquí para toda la vida. Como que te proyectáis mucho, y Sí. a veces son momentums en los cuales precisas de esta medicina. ¿Y qué pasa mucho con las plantas? Tanto aquí como en México y como en muchas partes del mundo, como que se les ha perdido el respeto, y se les ha quitado la confianza y la certeza de que de ahí viene la medicina. O sea, Mm. realmente todas estas cosas hechas en laboratorio, yo no soy química ni nada y me perdonarán los químicos farmacéuticos que me ven si me equivoco, pero yo tengo la seguridad de que son todas derivaciones de plantas y que claro, que quizás las mejoran, las cambian, no tengo idea, pero la planta es la medicina, tu alimento es tu medicina, tu alimento energético, mental, visual es medicina. Entonces, eh, se le desacreditó, esa es la palabra, se desacreditaron las plantas como, ah, una plantita. Por ejemplo, esto es un ejemplo mío, porque yo también soy un ser humano y yo no estoy aquí así como aquí te las traigo, Peter, y todo, yo también tengo mis momentos. Sí, Y hace un par como de todo yo también. Sí, y hace un par de semanas me pasó que me dio una gastritis muy fuerte y estaba así con mucho dolor de estómago. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, te voy a hacer una agüita de orégano, y lo primero que yo pensé fue como, no, como, dame algo. Y yo creo que del Como que iba a dolor, hacer una cosa así. claro, el dolor y el malestar y el que no podía salir del baño, qué íntimo este momento, pero estaba en confianza, pero claro, fue un Sí. momento donde en verdad yo decía, ¿dónde está la pastilla? ¿Dónde están las gotitas? ¿Dónde está el remedio? Y me acuerdo que me tomé unas gotas de Viadil, ya estaba acostada y qué sé yo, me tomé unas gotas de Viadil y me viene un dolor tan fuerte en el estómago, tan fuerte, o sea, me pasó como el efecto contrario del, no sé qué me pasó, pero yo como que me dolió un montón. Y claro, después me terminé tomando la agüita de orégano y efectivamente fue lo que me ayudó, Mm. porque realmente es la medicina de las plantas donde hay eh, mucha memoria, mucha sabiduría de mucho tiempo y de muchos seres. Entonces, no es algo a la ligera, no es como para desacreditarlo tanto. Tenemos que volver a reencantarnos con eso, volver a Sí. mirar a los árboles y a las plantas como los maestros que son y la asistencia que están trayéndonos. Y bueno, y esa es mi historia personal, y también hay personas que pueden vivir lo mismo con otras situaciones mucho más extremas. O sea,
me imagino que ante un diagnóstico más fuerte, por ejemplo un cáncer, al tiro te pones en la posición y en la postura de que tienes que recibir un tratamiento de quimioterapia. Y obviamente lo das todo por tu vida, digamos, porque quieres a lo mejor vivir y sanarte y se te viene un montón de procesos de transformación a tu vida, a tu mente, o también cuando pasas por una enfermedad mental. A lo mejor sí, los psicofármacos es una herramienta, pero las plantas también. Entonces desde ahí tenemos que decir, ya, voy a tomar psicofármaco, voy a hacerme tratamiento, pero voy a también buscar otros lugares, otros espacios. Y ahí yo recomiendo las plantas. No solo las esencias, sino todas las terapias con plantas que se puedan hacer, todas las infusiones, tinturas madre, otras terapias florales, eh, todo, absolutamente todo, ungüentos, toda esa medicina. Sí, sí, total. Y de hecho, si uno mira las plantas son súper fuertes, o sea, yo hace poco, o sea, yo mira, yo pongo, a veces cuando me hago una agüita de hierba o algo así, pero natural, como que espero que se seque y luego lo pongo en un macetero con tierra donde nunca, o sea, como que no tiene ninguna planta, simplemente le pongo los residuos ahí como para regresar a la tierra. Ajá. Y pasan 2 o 3 días y ya está lleno de plantas. Está como que los brotes y todo. O sea, ellas crecen así, pero en situaciones que tú decís como, ¿cómo? O sea, a veces están en rocas y tú decís, pero ¿de dónde se agarran de la roca, por ejemplo? O sea, ¿cómo crecen? De ahí. Claro. Y crecen y, por ejemplo, tienen que pasar muchos metros de tierra, de cosas que le van generando peso, y son una cosita chiquitita, que tú afuera tú le hacías así, se mueven enteras, pero pasaron por toda esa tierra a flote, Sí. o sea, son muy Sí. resistentes. O ante un viento también, se mueven hacia, con todo, pero resiste. Sí, o sea, bueno, para mí las plantas son unas grandes maestras, como tú también mencionas, como justo ese movimiento con el viento, para mí es el mejor ejemplo de ellas se adaptan a la condición y se dejan fluir. Ajá. Que nosotros es como, o por lo menos a mí también me ha costado mucho, que es como que no quiero, viene el viento, me invita a moverme, pero yo no quiero moverme porque conozco esta inclinación y me gusta esta inclinación, entonces que nadie me mueva. Sí, claro. Al final la paso peor, porque en el fondo, si yo me moviera, quizás conocería otras cosas, o no sé, sentiría el aire, y etcétera. Como que tengo una invitación a explorar cosas como muy nuevas, y a veces uno se limita solamente porque hace lo que uno conoce al final. Totalmente. Y también esa es mi invitación para todas las personas que nos ven y que en algún momento nos van a ver remotamente, porque la invitación es a observar la naturaleza. Da lo mismo dónde, o a través de un documental, porque realmente si uno observa la naturaleza, uno puede entender cómo, por ejemplo, los honguitos nos ayudan a trabajar memorias de atrás, memorias pasadas, memorias del útero, porque el micelio es una red que se conecta bajo la tierra, conecta las raíces, ¿cachai? Entonces, también, lo mismo que hablamos del cactus, observar cómo es un cactus, cómo mantiene el agua adentro, bajo una capa dura con espinas. La flor, ¿cómo es la flor? La flor del floripondio es muy distinta que la flor de la marihuana, por ejemplo. Sí. O que el lilium, o que, no sé, la caléndula, por ejemplo. Entonces, hay mucha sabiduría en la naturaleza si nos damos el tiempo de observar cómo se comporta en ambientes normales o bajo situaciones extremas de, por ejemplo, qué pasa con un viento fuerte, qué pasa con, no sé, que corra agua, por ejemplo, qué pasa con las rocas también, con las Uy, semillas, y todos los bichos que la atacan. O sea, yo claro, tengo unas plantas que me tienen chata esos bichos, pero yo siempre le ayudo, como que le tiro cosas o digo, fuera. Pero ellas en verdad no necesitan nada de eso, o sea, ellas son súper resistentes y la atacan como por todas partes, claro, y tiene una fuerza que es impresionante, o sea, wow. Y totalmente. poder renacer constantemente, yo la valoro bastante.
Sí, sí, ¿no? Y hay mucha sabiduría en ellas, en cómo se relacionan las especies, como tú misma decías, por ejemplo, las plantas con los bichos, por ejemplo, cómo el honguito también es una estrecha relación entre el reino vegetal y el reino animal, porque el hongo también nace de la feca de un animal, por Sí, ejemplo, sí, o de la basura también nace, muchos tipos de hongo, y también cómo se relaciona, por ejemplo, el reino mineral, después sale la flor, por ejemplo, la planta, y después sale la flor. Entonces, hay todo una comunicación, que yo siento que es la misma comunicación que tenemos nosotros internamente con nuestras dimensiones. Entonces, si claro, la planta luchara contra el viento, uno no tiene caso, no tiene por dónde, y claro. dos, moriría porque se rompería o qué sé yo, y Sí, su rigidez haría que se rompiese, por ejemplo. Pero si, y lo mismo que nosotros, si nuestra mente lucha con nuestro corazón, también, una mente muy exacto. rígida, en Sí. algún momento se rompe. Y ahí es donde afloran todas esas preguntas existenciales que pueden ser muy incómodas, pero son una gran bendición para poder Sí. abrirte a una nueva versión actualizada de ti mismo y de ti misma. Así que, bueno, benditas esas incomodidades que nos sacaron Sí, de ciertos total. lugares. Y me encanta, o sea, bueno, o sea, obviamente tienen su proceso de enfrentar todas las heridas de todo, es un proceso fuerte, pero cuando termino ese proceso siempre siento que es una medalla del logro, así como, Total. vamos, sumando una y Vamos así, sumando puntos. eso. Como cuando uno coleccionaba los pegatines, ¿cómo que se llaman? Los Esos que uno stickers. hacía así para darlos Ah, vueltas, ¿no? los Ya ahora no me tazos. acuerdo. Los tazos. Sí, esa, como una cosa Claro. así. Como el tazo, ese tazo que era como de oro, así como que era como diferente, Sí, como caro, así como, oh, me salió un eso. tazo mágico. Que costaba que Sí. saliera, pero cuando salía tú te sentías ahí millonario, así como, "Oh, lo Era una logré". Así. bendición. Ese no lo jugaba y pues como que no lo apostabais mucho. Estaba No, como ese no, ese lo caí en la casa. Lo jugaba mostráis para ahí. decir como me lo gané, miren lo que tengo, pero de ahí a la casa, ¿no? Claro. Y por ejemplo, quería hacerte una pregunta antes de pasar a la última pregunta, que hablaste un poco también esto de cómo se relacionan también los hongos como con el mundo animal, el mundo mineral, etcétera. Entonces, me vino la pregunta de las esencias chamánicas, porque por ejemplo yo igual he escuchado o he visto que ahora se hacen flores de Bach para animales, por ejemplo. Ajá. ¿Se podría hacer algo así también? O sea, tiene como la posibilidad, más que posibilidad, tú has podido ver que también en los animales o en otras especies también tienen como una relación de sanación. Sí, sí, la tienen totalmente. Lo único que perjudica, por ejemplo, este tipo de terapias florales a veces a los animales y a los niños es la presencia de alcohol, porque, por ejemplo, las flores de Bach y otros que yo tengo noción se hacen con agua, una parte de agua, una parte de alcohol, que o ocupaban brandy o, no, o coñac, no me acuerdo cuál, para preservar un poco el preparado y las gotas de las esencias, obviamente. En el caso de las chamánicas no se ocupa alcohol, ¿ya? Porque se le ponen hartas gotas de la esencia pura que yo tengo en mi kit, se le ponen hartas gotas al preparado, entonces ya aportan ellas el alcohol, porque obviamente las tinturas madre, o no es ese nombre, pero por ejemplo los frasquitos que yo tengo que son más concentrados, ellos sí vienen hechos en mezcal, con un poquito de mezcal, con agua y mezcal, que es un alcohol mexicano. Entonces, claro, ellas ya aportan como ese compuesto como para mantener un poquito limpio el preparado, pero es lo mínimo, entonces siempre que se le vaya a dar, por ejemplo, a niños o a animales, tiene que ser diluido en el agua. Nosotros Ya, los adultos, los seres humanos, podemos tomarlos bajo la lengua, pero los niños y los animales siempre diluidos en agua.
Y ahí no hay ningún problema porque yo creo que trae más cloro el agua que le damos a los animales Claro, que el alcohol que le va sí, a aportar la esencia. Y ayuda, total. sí, Sí. ayudan un montón. Y ahora, Maca, me gustaría invitarte a, en una breve frase, ¿qué son para ti o cómo definirías o describirías en una breve frase la esencia chamánica, la esencia chamánica Ujú. y por qué? A ver, las esencias chamánicas. Yo cuando las busco describir, yo las siento ya como mis amigas. Siento que son amigas y amigos de la naturaleza que vinieron y están aquí en la Tierra con una misión de ayudar, de facilitarnos los procesos y que nosotros tenemos que abrirle las puertas a ellas. Es como, la imagen que se me viene es como si tú estuvieras ahí perdida en la montaña, por ejemplo, y te perdiste, y es como que de repente te encontráis con una ruma de palitos secos, unos fosforitos al lado, quizá una cacerolita, un saco de dormir, una manta, como cosas, herramientas que en algún momento no las tenía y estaba ahí en una montaña o ya quizá un terreno así ya muy inhóspito y con nieve y qué sé yo, y estabas así media perdida y como media desesperanzada y te encuentras con estos elementos que están ahí, por ejemplo, están ahí, tú dices, esto lo voy a tomar porque me sirve. Siento que esas son las esencias chamánicas, son herramientas que te ayudan, que te acompañan y que te protegen también, es como esos mantos, ese calorcito. Entonces, para mí son amigas de la naturaleza que están aquí, así como tómame si Mm. quieres, porque yo estoy aquí para ayudarte y para acompañarte. Y si tú no quieres, no pasa nada, pero estoy aquí en el fondo. Eso Qué siento lindo. que podría ser la metáfora. Sí, no, me encantó, lo encontré muy bonita. De hecho, me lo imaginé, de verdad me imaginé ahí como en el desierto, así como me lo imaginé. Me Claro, encantó. en el desierto sería como un bidón de agua o un pozo, por ejemplo, no sé, y Exacto. claro, Sí, un camellito, no sé, algo que te ayude como a mover. Pero claro, uno también puede pasar y mirar y decir como, no, ¿de qué me va a servir? No sé, por ejemplo, el ejemplo del desierto es buenísimo porque es como si tú estuvieras por el desierto y quizás vaya ahí, tú decís, ya lo tengo medio controlado, imaginémonos que el desierto es alguna enfermedad o algún malestar, y tú mm, vas y les vas poniendo el pecho, y vas diciendo, ya, vamos bien, está difícil la cosa, pero yo puedo, de repente te encontrás con un vaso de agua y tú decís, no, un vaso de agua, no, pues yo estoy buscando un bidón, ¿cachai? Yo estoy buscando un pozo, yo estoy buscando el mar, el río, ¿no? Como que ya bien, me puede ayudar, pero quizás no lo tomo, po. Quizás sigo claro, caminando, porque digo, no, mejor sigo caminando, no me distraigo y me voy a buscar el río, me voy a buscar ese pozo de agua. Pero resulta que a lo mejor te tomabas ese vaso de agua y te daba la energía que necesitabas para encontrar lo que quería o era lo mm, suficiente que necesitabas. Entonces, siento que también pasa eso, que está ahí, es como sutil, es como sí, tendemos a empequeñecer esa medicina. Entonces es como para detenerse y decir, ya, ¿y qué pasa si agarro esto? ¿Y qué pasa si pruebo las esencias? Así que yo desde ya, o sea, desde siempre invito a que las personas al menos prueben un frasco, porque mm, tengo conciencia de que un frasco marca la diferencia profundamente, pero depende de cada quien. claro. Así que eso, eso siento. No, me encantó, me encantó, me encantó y ahora por la hora tenemos que ir igual cerrando un poco Sí, y me sí, gustaría súper. darte un espacio para que, no sé si estás con alguna sesión o algún curso o encuentro, algo que quizás te gustaría invitar a las personas. Yo desde ya los invito a seguirla, si resuenan con ella, aparte que la esencia chamánica creo que es muy potente. Yo he consumido la otra, la esencia floral,
y sé que ayudan muchísimo. De hecho, estoy justo con Flore ahora. Así Buenísimo. que se nota mucho cómo te pueden revivir o ayudar mucho a darte cuenta de muchas cosas. Así que sé que esta medicina está disponible, sé que esta medicina está para poder darnos el bienestar que nosotros andamos a veces buscando, seamos conscientes o no. Ajá, sí. Bueno, desde ya como agradecer mucho este espacio a ti, Maca, ha sido hermoso conversar contigo y que te interese también esto y a las personas que están y estuvieron y pasaron también, muchas gracias y a los que nos ven después también. Y la invitación es que, bueno, si quieren seguirme, bienvenidos sean, yo feliz. Además de las esencias, me dedico a otras cosas que me motivan mucho y me gustan mucho, como la música, los sonidos sanadores, y también hago inciensos, que son Oh, muy, muy libres de todo, libres de carbón, libres de químico. Hoy día nos reíamos porque echábamos la talla como que libres de gluten, así ya sin nada, así. Son súper naturales, dentro de lo que puede ser un incienso que tira humo en el fondo, pero son súper, súper suaves y bueno, todo eso lo pueden encontrar en mi Instagram, ahí como que pueden encontrar los links a los otros Instagrams igual, y también a que se motiven a probar este sistema, ya sea conmigo o con otra persona que ustedes conozcan, pero que se animen si sienten el llamado a probar las plantas porque son muy bonitas, las van a acompañar y los van a acompañar mucho y es un sistema que es rápido también, si andan buscando quizás rapidez o ya están cansados o cansadas de buscar y buscar y buscar, pueden como darse el tiempo de tomar un frasco, dos frascos, tres frascos máximo y generalmente ya después viene como un periodo de paz y de calma hasta que quizás llega otro momentum por alguna otra cosa en donde necesitamos de nuevo conectar con la medicina, pero es algo que se siente de primera, entonces los animo y las animo a que prueben. Yo hago sesiones online, hago sesiones presenciales en Pucón y envío los frasquitos a todo Chile por el momento. Y si quieren saber más, pueden buscar al doctor Luis Solana por Google. Creo que él tiene una página y ahí salen todos los distribuidores, si es que son de otros países y quieren buscar de otros países. Sé que están en muchos países de Latinoamérica y también en algunos de Europa, así que los animo mucho a que lo prueben. No se van a arrepentir. buenísimo. Sí, yo también creo que no. Sí. Así que bueno, a ir cerrando, te agradezco muchísimo la conversación. Yo sentí que fue una conversación súper de corazón a corazón. Y bueno, no podía ser menor si somos Macarena y dale tu cuerpo a la herida, Macarena. Ok. Así que bueno, eso, así